No hay impunidad, porque tu pregunta va en ese sentido. Entonces, con mucha claridad decimos que no hay impunidad frente a cualquier acto de corrupción. Claudia Sheinbaum dejó en evidencia los escándalos de corrupción y desvío de recursos de administraciones pasadas, revelando cómo desde el gobierno de Fox hasta Peña Nieto se manejaron con irregularidades miles de millones del Fonden. Dinero destinado a desastres naturales que terminó en sobreprecios, obras mal hechas y cuentas sin comprobar. La presidenta contrastó esa situación con su gestión, destacando que ahora los apoyos se entregan directamente al pueblo, sin intermediarios ni fideicomisos opacos. Además, respondió con firmeza a las críticas de la oposición y de algunos medios, reafirmando que ya no hay impunidad y que cada peso se destina al bienestar del pueblo. Aquí les vamos a dar unos ejemplos nada más de cada administración, porque cada que había un evento había casi faltantes siempre por lo menos de unos 500 millones de pesos. O sea, no bajaban de 500 millones. Cada evento tenía problemas de acreditación de recursos. En la época de Fox es muy reconocido, y nada más para hacer memoria, de la coordinadora precisamente de Protección Civil. La coordinadora de Protección Civil estuvo involucrada en muchos casos de corrupción, que la llevaron incluso a la denuncia. La Auditoría Superior presentó observaciones acreditando de 182 millones de pesos, fue inhabilitada 10 años, también hubo reportes del órgano interno de control, que ahí cubrieron a la coordinadora porque dejaron sin efectos algunas cuestiones, pero lo que sí está documentado en todas las cuentas públicas es que en esa época, y a partir de que empieza el Fonden, el fideicomiso, se empiezan a observar sobreprecios de hasta 375% en las compras. Entonces, a partir del Fonden se empieza a ver todo esto, y esto lo pueden revisar en las cuentas de la Auditoría Superior de la Federación. La siguiente, por favor. En época de Calderón tenemos el caso, por ejemplo, de las inundaciones de Veracruz con el CARD y con el Matthew. En ese entonces, pues el gobernador era Granier en Veracruz. Perdón, es Granier, es de Tabasco. Duarte. Este era Duarte, es la época de Duarte. En enero de 2011, todo el gobierno estaba paralizado, no estaban haciendo absolutamente nada. No quería hacer nada Duarte hasta que le dieran dinero, pidió una línea de crédito de 4,700 millones de pesos. El Fonden autoriza para Veracruz 7,411, se tardaron muchísimo, si ustedes se acuerdan, en reaccionar y responder, y al final del día el gobierno de Veracruz devolvió 537 millones sin usarlos, y eso adicional a todo lo que no pudo comprobar. Entonces fue muchísimo dinero, y este dinero todo, obviamente todos se recuerdan, todo este dinero desapareció. La siguiente, por favor. Ahora sí viene la de Tabasco, cuando fue el gobernador Andrés Granier, también igual, cuando le dan el dinero, en lugar de atender la emergencia, paga su déficit fiscal, 215 millones de pesos. La Auditoría Superior detectó que cada que le daban dinero para atender la contingencia, pagaba otra cosa, y hasta después, si él iba sobrando dinero de su presupuesto, entonces se lo destinaba a la emergencia. Pero primero estuvo pagando incluso gastos corrientes de su gobierno, como telefonía, vales de limpieza, consultorías incluso, ya teniendo el dinero, porque como venía del fideicomiso y no se factura igual, digamos, como el presupuesto, no tiene la misma transparencia que el presupuesto, pues se lo llevaba primero a otros lados. Hubo dinero que varias dependencias no regresaron, y en 2013 finalmente Granier fue detenido por peculado y evasión fiscal. La siguiente, por favor. En el de Peña Nieto tenemos, por ejemplo, el caso del Ingrid y Manuel, los huracanes. Este fue patético porque fue muy burocrático. Bueno, este sexenio fue muy burocrático. Aquí, por ejemplo, para resolver esto, se instalaron 29 comités de daños y 29 declaratorias para atender 361 municipios. Se la pasaban más tiempo haciendo los comités con el flujo que vimos al principio que atendiendo la contingencia. Luego, aquí se observan lo que les decía, si hasta 119 días, 120 días para atender nada más el inicio de las obras. Decíamos ahorita que en este caso, en los 3 primeros días, ya la Secretaría de Comunicaciones, de Infraestructura y Comunicaciones y Transportes ya había habilitado toda la red federal, y aquí nada más se tardaron 119 días para empezar.
Hubo todos los sobre ejercicios en su momento de SEDATU, luego se contrataron 445 millones de pesos, que solo se les habían autorizado 120, también obviamente no se podía comprobar, no estaba debidamente comprobado. Conagua tardó 161 días, ya que había pasado todo, ya la empiezan tarde, ya no hay ni siquiera emergencia. Y luego todavía que lo gastan, tardaron 160 días en comprobar en qué lo gastaron. 99 millones de pesos y 200 millones de los 298 autorizados, o sea, casi la tercera parte. En 2017 se conoce que fue SEDATU, se sancionó a funcionarios de SEDATU. Y luego también en programa Plan Nuevo Guerrero contempló un presupuesto de 40,000 millones de pesos, de los cuales el Fonden aportó 12,000. Y eso, si recuerdan que en medios fue muy connotado, porque de los 43 fraccionamientos para reubicar 10,000 familias, 30 se encontraban deshabilitados y los restantes presentaban fallas estructurales. Esta es una foto de las zonas que se crearon y que se tuvieron que destruir porque la estructura estaba mal hecha, entonces ponía en riesgo la vida de las personas. Entonces se gastaron todo esto y luego lo tuvieron que volver a demoler. La siguiente, por favor. En los sismos, que observamos también lo mismo, se emitieron 18 declaratorias, 11 de desastre, 7 de emergencia. Tuvieron demoras de 20 días destinando 19,000 millones de pesos. Prácticamente el 93% todo vino del Fonden. SEDATU invirtió en 168,000 viviendas afectadas, pero solo revisó el 35%. O sea, dicen que gastaron todo, pero a la hora de comprobar dicen, pues yo nada más realicé la supervisión del 35%, la tercera parte. Hubo documentados que no acreditaron pagos de alrededor de 90 millones, hubo pagos irregulares que no se justificaban. Luego también se usaban recursos del Fonden cuando había seguros institucionales, estamos obligados a comprar seguros. En Morelos el Fonden se usó el Fonden en lugar del seguro tecnológico y no se cobró el seguro. También en salud se detectaron inconsistencias graves, de 132 unidades médicas afectadas solo se reconstruyeron 28, o sea, muy poquitas, el 20%. Después aquí, ese ya no fue recurso público, pero en su momento pues se efectuaron fideicomisos y donaciones por 5,000 millones de pesos también, que nunca se transparentó. Y esto se tuvo que hacer porque por el proceso tan largo burocrático se le pasaron los tiempos y nunca hubo dinero para infraestructura, para comunicaciones y transportes en el sismo. El proceso era tan largo porque ya después que aprobabas todo tenías 30 días para empezar con el programa, se le fueron los 30 días y entonces ya nunca recibió el dinero. La siguiente, por favor. Ya en la época del presidente López Obrador, a diferencia de otras administraciones, va apoyo directo a la población, además de que se actúa más rápido. En el huracán Otis se atendieron más de 300,000 personas, en el John más de 140,000, en el Eric casi 60,000. Con inversiones, o sea, se hizo muchísimo más rápido, con menos dinero y además con ayuda directa a la gente. La siguiente, por favor. Ya es la última. Un poco de información. Bueno, vamos a las preguntas. A ver acá. Gracias. Buenos días, presidenta. Me gustaría preguntarle sobre el tema de la emergencia por las lluvias. Si nos pudieran comentar estas más de 92,000 viviendas que ya fueron censadas, ¿a cuántas personas o personas equivaldrían? ¿Y cuántos municipios faltarían por ser censados todavía? A ver si pones la de Ariadna. Son familias. Entonces, la familia puede tener 4 o 5 integrantes en la familia, pero estamos hablando de familias. Y donde más falta es en Hidalgo. Todavía falta una parte de Veracruz,
y una parte de Hidalgo. Puebla, no sé si ya terminaron, Ariana. Puebla ya terminaron. Entonces falta una parte de Veracruz y una parte de Hidalgo. Y también si nos pudiera comentar la situación en Chapula, Hidalgo, Presidenta, donde parece que hay pues una gran devastación. ¿Qué va a pasar con estas personas? ¿Es de los lugares donde van a tener que ser reubicadas o cuál es la situación, por favor? Son varios apoyos. El primer apoyo es de 20,000 pesos y se le da a todas las familias afectadas. Después los apoyos van a ser de acuerdo con el censo. En el censo viene muy claramente si fue menor la afectación, mayor, o la casa incluso hay pérdida total. En el caso de afectaciones menores son 25,000 pesos más y afectaciones mayores 70,000 pesos más. Después de esto entra la Comisión Nacional de Vivienda. Una vez que hay una revisión de bienestar de las viviendas que fueron pérdida total, entra la Comisión Nacional de Vivienda. Ahora incluso a los responsables, el día de ayer pedimos que ya se empiece a hacer una revisión de las zonas que tienen que reubicarse. Por ejemplo, en Poza Rica encontramos una zona que requiere necesariamente la apertura del río para que no vuelva a ocurrir una circunstancia así. Entonces, además del censo de bienestar, el trabajo que hacen otras instituciones para ubicar zonas de riesgo, y de ahí la SEDATU entra con la Comisión Nacional de Vivienda y los recursos que tenemos destinados para el programa de Vivienda para el Bienestar, en una parte estarían destinados para la reubicación de las personas. Viene entonces este apoyo, además es el apoyo de 2 despensas de enseres, de acuerdo con la pérdida que tuvieron, y además pues todo el trabajo de reconstrucción que tenemos que hacer posteriormente y seguimos con los trabajos de limpieza. ¿Los enseres dónde se van a recoger? Todavía estamos hay un número importante de enseres que tiene guardada la Secretaría de la Defensa como reserva estratégica de los enseres que se compraron en Otis. Una parte pues ya no tuvo beneficiarios, entonces están guardados. Y además estamos adquiriendo algunos más. La secretaria de Buen Gobierno y Anticorrupción nos está ayudando pues a hacer una revisión de la venta de enseres, cuánto cuestan y buscar los mejores precios. Y sería la última parte, porque tienen que estar limpias las viviendas en mejores condiciones para ya poder entregar refrigerador, estufa, etcétera. Gracias. Bueno, nada más insistir en la situación de Chapula, Presidenta. ¿Ahí han podido ya entrar con despensas o a todos los lugares se ha llegado con despensas y con apoyo, y la limpieza pues depende de la apertura del camino, que puedan llegar todos los equipos y después ya vienen pues todos los apoyos. Y una disculpa, no me presenté, yo, Ana Flores, de Grupo ASIR. También sobre el tema de las lluvias que ocurrieron en el Estado de México, en la zona oriente, ayer hubo una protesta en el municipio de Nezahualcóyotl, entre Neza e Iztapalapa, un grupo de personas que pues ellos afirman que no han recibido los apoyos, que ni, bueno, en algunos casos no llegó el censo con ellos, no llegó nadie a atenderlos, tuvieron que movilizarse hacia el municipio de Nezahualcóyotl. Saber ahí cuál es la situación, Presidenta. ¿Quieres explicar, Ariana? Gracias. Efectivamente, con la inundación que vivió Ciudad de Nezahualcóyotl, estuvimos participando e hicimos un censo de aproximadamente 8,000 viviendas afectadas. Se les entregaron 8,500 pesos iniciales para la limpieza de las viviendas y se les entregaron un segundo pago de 8,500 pesos. Y lo concluimos justo el día que aconteció las lluvias severas para estos 5 estados que ahora estamos atendiendo. De cualquier manera, se pueden acercar a la oficina de bienestar ahí en el municipio. Ahora doy instrucciones para que se revise en su caso. Solo sí hacer el llamado de que este apoyo es para las viviendas. A veces las familias viven más de una familia.
pero si es una vivienda, se entrega un apoyo. ¿Cómo determinamos que es una vivienda o que son dos? Porque tienen baño independiente, cocina independiente o medidor de luz independiente. Es así como lo determina el INEGI, para que cuando en un solo predio hay más de una vivienda se determine el número. Entonces, eventualmente pasan estas cosas, pero con mucho gusto los atendemos en las oficinas de allá del municipio de Nezahualcóyotl. Muchas gracias, secretaria. Gracias. Y finalmente, de mi parte, presidenta, me gustaría preguntarle sobre este anuncio que hizo ayer el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decía cancelar las negociaciones comerciales con Canadá. Preguntarle si esto afecta estas revisiones que están haciendo del Tratado de Libre Comercio, el Tratado Comercial, de México, cómo pudiera afectar a nuestro país. Bueno, vamos a esperar. Ayer hizo creo que fueron 3 publicaciones que hizo en su red social y bueno, vamos a esperar a cómo avanza la relación con Canadá. En el caso de México, vamos muy adelantados. El secretario de Economía va la próxima semana a la PEC. Ahí va a tener reuniones todavía con la administración del presidente Trump para cerrar algunos acuerdos que todavía nos falta, pero vamos muy bien en el avance de las revisiones que ellos plantearon de algunos puntos que ellos consideran que son barreras al tratado comercial. Muchas de ellas no las consideramos así, pero va bastante adelantado. En dado caso que esta ruptura por parte de Estados Unidos con Canadá continuara, ¿México podría continuar de manera independiente con Canadá? No hay que adelantarse, vamos a esperar. Muchas gracias. Sí. Acá. Gracias, presidenta. Si me permite hacerle una pregunta a la secretaria, ¿Sí? Varias preguntas a la secretaria Raquel Buenrostro en torno a esto de los ventiladores. En primer lugar, lo que entiendo es que sigue la demanda en Inglaterra por la devolución de recursos de estos ventiladores que están pendientes de entrega. Pásate para acá, Raquel, para que pueda. Secretaria, ¿cómo está? Jorge Chaparro de Mega Noticias. Entiendo que está pendiente en resolución judicial en torno a la demanda presentada por México contra la empresa inglesa. Sin embargo, en la página de la Auditoría Superior de la Federación, la cuenta del INSABI aparece en ceros, absolutamente en ceros. Ya no tiene que rectificar nada. Me llama mucho la atención porque pareciera que para la Auditoría Superior de la Federación es caso concluido el INSABI. De acuerdo con el decreto presidencial de la extinción de este organismo, tendría que pasar al IMSS Bienestar todas las responsabilidades y los recursos materiales y humanos que tenía el INSABI como institución. Para la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno también es caso cerrado el INSABI, porque había cerca de… Yo tenía cifra de 7.300 millones, pero son 7.880 millones que todavía estaban observados o habían dado paso a una nueva situación. Lo de los ventiladores va incluido en ello, pero falta muchísimo dinero que no se ha comprobado por parte del INSABI y que ahora es responsabilidad del IMSS Bienestar. La pregunta es, ¿para ustedes también es caso cerrado ya? A ver, son diferentes cosas. Primero, que desaparezca una institución, siempre que hay una institución, como comentábamos ahorita que desapareció el INAI, hay una entrega-recepción. Entonces el INSABI transfiere todos sus derechos y obligaciones, digamos, a el IMSS Bienestar. Entonces todo lo que estaba vivo en el INSABI que estaba pendiente, sigue en el IMSS Bienestar y se le da seguimiento. De hecho, en el caso concreto de los ventiladores, les comentaba que el que está ahorita viendo la demanda es el IMSS Bienestar. Entonces, todo lo que esté pendiente se sigue trabajando y se sigue avanzando en los procesos de investigación. En el caso de los ventiladores, digamos, tiene dos particularidades. Hay una parte como administrativa,
que es la que revisa la Auditoría Superior de la Federación, y la demanda es de carácter mercantil. Sí, me explico, porque fue un contrato que no se hizo bajo la ley de adquisiciones porque fue en jurisdicción inglesa. Sí está pendiente la justificación del recurso, está la observación abierta, y para atender esa observación, es lo que está diciendo, nosotros no desviamos el recurso, fue un incumplimiento, hubo un engaño, así se llama en las leyes inglesas, hay un engaño por parte del vendedor, me dijo que me lo iba a entregar, yo actué de buena fe y él no me entregó, y se está acreditando el engaño. Entonces, continúa. El responsable de llevar el juicio es el IMSS Bienestar y se va a seguir atendiendo, así como todos los demás casos. Ahí hay que preguntarle al fiscal cómo va. No. O sea, nosotros vamos cada que nos piden ir a audiencia, ¿no? Al jurídico del IMSS Bienestar es quien atiende. Si le citan audiencias, si le piden ratificar pruebas, pues las va presentando, pero el proceso de la investigación el que lo sabe es el fiscal. Dada la cantidad de recursos, secretaria, que están todavía en proceso de aclaración y que ya ha pasado todo el tiempo legal, la presidenta nos explicaba el otro día cómo es este procedimiento, ¿podría haber todavía sanciones administrativas o incluso penales contra exfuncionarios del INAI? Sí, depende de cómo avancen todas las investigaciones y en qué resulten, ¿no? Por eso tenemos que ir avanzando y lo que vaya resultando de los procesos. A mi parecer, hay un pequeño vacío, digamos, o un hueco en muchos temas, sobre todo con la gente que es juzgadora. Por ejemplo, en el Poder Judicial, lo que decían de los amparos, podían irse hasta el infinito, las resoluciones y nunca resolver nada. En la Auditoría Superior tampoco tiene plazo para cerrar los casos, que ese es un problema para nosotros. ¿Por qué? Porque los abre, se le acredita y no emite un dictamen, no nos dice si está bien o está mal, y hay cosas que ni están bien ni están mal y no nos avisan y llevan ahí 7, 10 años. Y ahorita pues nosotros estamos tratando de acercarnos, hemos estado trabajando mucho como Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno en la relación con la Auditoría Superior de la Federación para que todo eso que esté pendiente pues irlo cerrando, porque no puede estar permanentemente abierto por años y además sin decirnos si lo que nosotros estamos entregando está bien o está mal, ¿no? Porque tampoco sabemos si lo estamos haciendo bien o mal. Entonces yo creo que ahí hay que modificar algunos procedimientos también para marcar tiempos de resolución a las autoridades. Sí, precisamente esa era una de las propuestas que quería yo hacer respetuosamente, la revisión de los cierres de estas auditorías, porque al final nos dicen, bueno, pues sí se comprobó, pero no sabemos realmente cómo se hizo esa comprobación, no hay claridad en ese asunto y usted lo acaba de mencionar. Muy bien. Sí, hay que modificar la ley, yo creo, de fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación para marcarle tiempos. Y sobre todo de vista al cambio que viene ya en la Auditoría Superior de la Federación, que será en 2026, cuando tengamos que renovar al auditor y pues bueno, habrá que revisar el trabajo de este auditor que ha quedado muy a modo para gobiernos federal y estatales. Hay incluso denuncias en su contra por pues malos manejos o acomodos políticos de un asunto que debiera ser meramente técnico. El auditor David Colmenares ha actuado de manera parcial en muchos casos y probablemente será momento de cambiar esta visión. La pregunta para usted sería, ¿la Secretaría presentará una candidatura a esta posición? No, el nombramiento del auditor superior es del Poder Legislativo. Sí, pero ¿podría presentar usted una candidatura? Es del Poder Legislativo, eso obedece a otro proceso. Aprovechando, secretaria, su presencia acá, si me lo permite, hay una investigación abierta ya por la Fiscalía General de la República sobre contrabando de combustible. Este contrabando de combustible involucra a funcionarios públicos. Preguntarle desde la Secretaría qué es lo que han investigado al respecto, qué avances tienen, ¿hay señalamientos hacia funcionarios públicos? Los temas de huachicol por el tema que implican y de contrabando los trae la Secretaría de Seguridad Pública.
yo creo que es quien tiene que informar de eso. Algunas cosas rebotan, digamos, en procedimientos de servidores públicos, ese se les da el procedimiento que corresponda. Sin embargo, el procedimiento administrativo es un procedimiento menor. Nosotros también creemos que hay que modificar en algún momento la ley de responsabilidades, porque hay delitos que son graves y lo que más se llega es a una inhabilitación, por ejemplo, de 1 año. Tenemos el caso precisamente de un caso de 2020 de contrabando, y lo más que se va a alcanzar es 1 año por el tipo de delito y por cómo está la ley. Entonces, la parte administrativa es la menor, digamos, en comparación con lo que se puede hacer a nivel penal, y esa parte la trae la Secretaría de Seguridad Pública. Y se lo pregunto porque hace un rato mencionó usted del Fonden el caso del exgobernador Granier, que fue acusado de peculado y desvío de recursos y fue a prisión. Pero en esta cuarta transformación que ha acabado con la corrupción no hemos visto a nadie que pague en prisión. Sí, hay, como los de Segalmex. Sí, hay hace poquito, bueno, en la comparecencia presentamos, y no me acuerdo el número, porque son como 27 funcionarios, exfuncionarios en cárcel del caso, por ejemplo, Segalmex nada más. El puro caso Segalmex son 27. Pero son directores y jefes de área. No, está el que era en su momento el oficial mayor. ¿Y el director de Segalmex, que fue quien firmó los documentos? Lo está revisando la Fiscalía, pero toda la gente que tiene, y hay muchas órdenes de aprehensión además de esa. ¿Sabe si hay algo en contra de Ignacio Valle? Hay que preguntarle al fiscal. Perfecto. Muchísimas gracias. No hay impunidad, porque tu pregunta va en ese sentido. Entonces, con mucha claridad decimos que no hay impunidad frente a cualquier acto de corrupción.